Nuestro texto de base hoy se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, y dice de esta manera: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, a primera vista parece que es un militar el que nos está dando este consejo o esta exhortación, o ¿cómo podríamos llamarlo? Este mandato. Pero no, se trata del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Pablo está defendiendo su ministerio, porque en la iglesia de Corinto lo consideraban débil. Como él no podía estar presente en cuerpo, solamente presente en espíritu, él escribía cartas para hacerles ver que él no era débil como algunos creían. Bueno, físicamente se describe a Pablo en el libro de Hechos como una persona baja de estatura, calvo, de ojos así como muy juntos, fruncido el ceño. También era de piernas arqueadas y un poco encorvado. Entonces en el versículo, más o menos para que entendamos un poco, en el versículo 10 del mismo capítulo 10, dice: Porque a la verdad, dice Pablo, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso es lo que ustedes dicen. Dice el verso 11, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo lo miraban a veces con desprecio, y las cartas eran fuertes, dirigidas a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia con bastantes problemas y bastante división también. Lo vemos en 1 Corintios, en el capítulo 3, cuando los de Cloé le informan que había divisiones, contiendas y pleitos en la congregación de la iglesia de Corinto. Pero si analizamos despacio estos dos versículos que leímos como temas, voy a volverlos a leer y dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sin duda alguna, el apóstol de las naciones, el apóstol Pablo, habla de la experiencia que tuvo como soldado en su juventud. Recordemos que él trabajaba para los romanos, él era un ciudadano romano y a la vez fariseo, formado a los pies de Gamaliel. Y por lo tanto él creyó que persiguiendo a la iglesia hacía lo correcto, porque violaban, según él, la ley de Moisés. Era un hombre inquisidor, un terrorista religioso que asoló a la iglesia durante mucho tiempo, hasta que Cristo Jesús, camino a Damasco, se topó con él y lo hizo rectificar su actitud por medio de una visión que todos conocemos. El apóstol Pablo nos muestra que para vencer tenemos que militar, en primer lugar, en la fila de Cristo. Y si militamos en las filas de Cristo, somos como soldados. Somos capaces de enfrentar fortalezas y derribarlas. Argumentos que hay de todo tipo en estos momentos, altiveces que se levantan contra el conocimiento, contra la sana doctrina que conocemos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aprendiendo a ejercitarnos, a disciplinarnos en todo pensamiento que es deshonesto, que no está bien, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Pero se trata de que cuando somos cristianos militamos en algo. El apóstol Pablo se refiere a eso también. Está hablándonos nuevamente a la iglesia. Se dirige exactamente a la iglesia. Escribe a Timoteo, especialmente a su ahijado,
En el capítulo 2, el versículo 3, dice de esta manera, el 3 y 4. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces usted y yo estamos siendo llamados soldados de Cristo. Pertenecemos a esa milicia. Somos compañeros de milicia y por lo tanto dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. No nos preocupemos por las situaciones y la guerra que enfrentamos espiritual diariamente y aún por medio de los problemas que nos genera esta pandemia. Hay mucho temor, hay mucho miedo, pero el Señor nos exhorta a que el perfecto amor echa fuera el temor y el que teme no conoce a Dios. Un buen soldado no teme porque sabe quién es el capitán, quién va delante de nosotros como poderoso gigante. Y en esto tenemos que tener presentes que si militamos en las filas de nuestro Señor, tenemos que ser esforzados y valientes y derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios por medio de armas que no son carnales, sino espirituales. Y la Biblia es toda una artillería. Hay muchos versos bíblicos en los cuales podemos apoyarnos para defendernos de los ataques del maligno. Concluyendo en Romanos, en el capítulo 13, a partir del verso 12, dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué hermoso consejo nos está dando. La noche está avanzada y se acerca el día, hermano, hermana. Personas que me escuchan, que escuchan en este momento esta reflexión, ya está avanzado el gran problema que estamos pasando, la gran prueba que estamos pasando, esta tribulación. Y el día se acerca, pronto veremos la luz del día. Entonces desechemos pues las obras de las tinieblas, no permitamos que el enemigo, que los malos consejos, que el temor nos invada, sino confiemos que el autor y consumador de la fe de Jesús y que debemos de tener nuestra mirada solamente en Él para no hundirnos en las aguas de los problemas y de las pruebas en este mundo. Vistámonos de las armas de la luz y seremos más que vencedores por aquel que nos amó. Que estén bien.